Después de la portada, que debe tener el título, la institución, sus datos personales, todo eso, cuando están trabajando en Vinas, pues colocan los dos nombres y apellidos de los dos integrantes o en su defecto, pues la persona que está trabajando. Posterior a eso, vamos a trabajar lo que es el marco teórico. ¿Listo? El marco teórico, el marco conceptual, perdón, tengan en cuenta que va a presentar las teorías y conceptos relacionados con la investigación y que van a proporcionar las bases sólidas, conceptuales y contextuales de su trabajo a desarrollar. Por eso es importante que en este momento ustedes ya tengan claro qué es lo que van a abordar. Si van a desarrollar, por ejemplo, miraba propuestas de décimas, un poemario, van a escribir cuentos, minificción, todos esos elementos sirven para que ustedes construyan un marco conceptual sólido. Para iniciar, el marco conceptual tiene que tener más o menos los siguientes elementos. Como yo les decía, nuestro módulo se llama Pensar lo impensable y enfatiza en lo que es las escrituras del yo y del otro. ¿Listo? Dentro de este módulo se mira pertinente responder esta pregunta: el lugar del sujeto en la literatura contemporánea. ¿Listo? Lo cual tiene cuatro ejes, perdón, que ya se habían mencionado desde el inicio de sesiones. El concepto bartesiano de la muerte del autor, el recurso de la autoficción, la escritura de lo invisible y el dilema ético y estético. En esta suerte de ideas, por ejemplo, yo les coloco un caso hipotético. Yo creo que podríamos utilizar lo siguiente. Para iniciar el marco conceptual, podríamos empezar a generar un texto donde ustedes hablen sobre esta temática. ¿Listo? Puede ser una media página o una página que hable sobre el lugar del sujeto en la literatura contemporánea. Particularmente, pues ustedes pueden abordar esta parte del texto. ¿Listo? Piensen que ustedes van a iniciar su marco conceptual aludiendo cuál es el lugar del sujeto en la literatura contemporánea a partir de las escrituras del yo y del otro. Allí pues ustedes ya hemos abordado algunas nociones de cómo se construye el yo, cómo se construye el otro, pero esperaría que de pronto profundicen en este concepto ante todo, que es la parte de escritura. ¿Qué es la escritura? ¿Cómo la van a comprender ustedes? ¿Listo? ¿Cómo miran la relación de escritura con el yo? Entonces, esta serie de preguntas que estoy haciendo son algunas de las tantas que ustedes pueden empezar a abordarlas en su marco conceptual. Por ejemplo, lo que les decía aquí, ¿qué es la escritura? Y lo que ustedes van a desarrollar es encontrar nociones, conceptos y autores que nos den conocimiento qué es la escritura. Por ejemplo, si ustedes les gustó o se sienten cómodos o comparten la noción bartesiana, por ejemplo, de escritura, ustedes pueden consultar a Roland Barthes, que fue uno de los autores que miramos, y pueden decir en qué consiste la escritura para este autor, pero tengan en cuenta que esa concepción que nos va a traer en mención el autor es la mención que ustedes van a utilizarlo para desarrollar el proceso de escritura. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué es la escritura? En primera instancia. En segunda, podríamos hacer alusión a lo que es, ¿qué es la literatura? Coloquémoslo en pregunta también. Contemporánea. ¿Listo? Y otra que podría ser ya para cerrar esto, sería la de aquí. ¿Cuál es el lugar del sujeto en la literatura? ¿Listo? Ustedes al tratar de responder esas inquietudes que les coloco, ya empiezan a desarrollar el marco teórico.
pero tengan en cuenta que cada uno de los aspectos que ustedes van a mencionar aquí tienen que ser argumentados, tienen que ser citados a partir de diferentes fuentes como libros, páginas de internet, documentos en internet y todo lo que ustedes puedan atraer a mención. Después de esto, ustedes ya vayan directamente a lo que van a trabajar en en su trabajo, ¿listo? Es decir, lo que ustedes me están escribiendo en el grupo de WhatsApp. Voy a utilizar un ejemplo. Miremos, voy a copiar uno de los casos de los compañeros que escribieron el grupo de WhatsApp. A ver, voy a traer a mención el caso del proyecto de María Jimena. María Jimena, por ejemplo, ya empezaría a trabajar lo que es estas preguntas y posterior a eso avanzaría ya con su delineación del proyecto. Ella, por ejemplo, tiene el caso de el título, lo colocó así. Lo voy a colocar en negrillas para que todos lo puedan mirar. La cultura nos mueve. ¿Listo? Como tipología, dice que va a trabajar la décima cimarrona y la postura de ella va a ser en relación a el yo y el otro. Entonces, ya para empezar a trabajar otros conceptos importantes, ella debería mencionar qué es la cultura. Si en el título aparece la palabra cultura, es una palabra o un concepto clave para comprender su proyecto. Eso haría que en su marco conceptual se encuentre esta palabra, la cultura. ¿Listo? También ella va a trabajar la décima cimarrona. Entonces, esa palabra también va a ser un concepto clave en el desarrollo de su marco conceptual. Y va a trabajar también, des en cuenta, en la postura que es el yo y el otro, un texto autoficcional que dialogue con lo invisible y la ambigüedad de la autoría. Aquí, si se percatan ustedes, pueden encontrar que ya va a trabajar, miren, la autoficción. Entonces, ella debe mencionar qué es la autoficción. Va a abordar también la ambigüedad de la autoría. Entonces, trabajaría también qué es la ambigüedad en la autoría. ¿Listo? En el caso de la compañera, yo miraría pertinente que tenga todos estos conceptos de aquí desarrollados para su marco teórico. ¿Qué es la escritura? Porque tú te vas a colocar a escribir. Vas a trabajar desde la literatura contemporánea, va a encontrar, vas a hablar qué es el lugar del sujeto en la literatura. Como tu proyecto tiene el título de La cultura nos mueve, una palabra clave va a ser cultura y por eso se la coloca cultura. Como el proyecto va a ser de tipología una décima cimarrona, se miraría pertinente que trabajes qué es una décima cimarrona y también sus autores y ejemplos. Por ejemplo, se puede aludir autores y teóricos que trabajen la parte de la décima cimarrona. También vas a mencionar la parte de la autoficción y también vas a trabajar autores y teóricos y esta cuestión de la ambigüedad de la autoría. Todo esto obviamente lo puede cada uno, dependiendo de su proyecto, lo pueden ordenar a su conveniencia, ¿no? Por ejemplo, acá empieza a hablar qué es qué es la escritura, qué es la literatura contemporánea, cuál es el lugar del sujeto en la literatura, y aquí debajo quedaría mejor el término de la ambigüedad de la autoría, porque des en cuenta que va de algo muy general, que es la literatura, que es la escritura. Posteriormente se va a hablar sobre literatura contemporánea. Después de eso se va a hablar sobre el sujeto en la literatura, cómo se concibe, después de la persona que lo escribe, y después ya va a empezar a hablar, por ejemplo, de la cultura, porque el texto de ella yo supondría que las décimas cimarronas van a estar encaminadas a representar lo que es la cultura y esta concepción de nos mueve que ya le coloca, ¿listo? Entonces, por ejemplo, aquí podría iniciar diciendo qué es la cultura y posteriormente, en su definición, plantearía también
este concepto que viene siendo el nos mueve. ¿Qué significa que la cultura nos mueve? ¿Ok? Y finalizaría con la parte de la décima cimarrona y la autoficción en relación a autores y teóricos que hablen de este concepto como tal. Esto es más o menos lo que tiene que hacer cada uno de ustedes, teniendo en cuenta la postura de su trabajo y lo que ustedes van a abordar. Chicos, ¿tienen alguna inquietud ahí al respecto? Al finalizar del texto que me van a presentar ustedes, obviamente tienen que acompañarlo con las referencias, ¿no? Eso no se vayan a olvidar, eso es un requisito que todos tienen que presentar. ¿Listo? Entonces el texto que ustedes me van a presentar el día 28, el día 28 tiene que tener, bueno, su portada con todos los requisitos que se solicitan. Tienen que tener, a ver, miremos, tiene que tener pues ya el título de marco conceptual y posteriormente tienen que desarrollar concepto por concepto, que según pues el trabajo de cada uno y la temática que cada quien esté trabajando. ¿Listo? Y finalizaría con la parte de referencias, que van a estar todos los textos que ustedes utilizaron para poder desarrollar su marco conceptual. ¿Alguna inquietud? ¿O ya dejamos, ya avanzamos en la temática de socialización para para esta sesión? Profe, usted nos dice que en cada concepto que pongamos debe ir la cita, ¿no? El soporte, por así Ajá. llamarlo. Y luego, acá al final nos dice, bueno, la tipología, puede subirlo un poquito, profe. Final. Al finalizar estaba, a ver, en el esquema, yo les solicité que tienen que tener el título del proyecto. De a partir del título salen conceptos, ¿listo? Sí, La señor. tipología y la postura. Ok. Y después de todo esto, profe, de todos los conceptos, ¿qué sigue? ¿O ahí terminaría? Eh, No. Sí, lo que pasa es que un marco conceptual no finaliza como con una especie de reflexión, ¿no? Ténganlo muy claro. A diferencia de lo que puede ser un ensayo. El marco conceptual es ante todo aludir a los conceptos, y sus definiciones y argumentos y autores que tú vas a utilizarlos. Por eso el marco conceptual es más, un poco más, ¿qué se puede decir? Más concreto en lo que tú vas a abordar. Porque, por ejemplo, tú te vas a colocar a investigar qué es la escritura y vas a encontrar muchas definiciones de lo que es la escritura a partir de diferentes autores. Vas a encontrar, por ejemplo, a partir de un teórico, la escritura puede tener una definición. Por ejemplo, a partir de un poeta, la escritura tiene otra definición. De una persona que escribe narrativa, puede tener otra definición. Y además, según la época, suelen cambiar las definiciones. Entonces, lo interesante es eso, que tú mires cuál es la definición, el concepto más eh, que más se acopla a lo que tú vas a hacer allí. Entonces tú lo que vas a hacer es hablar de la escritura a partir de esa noción, citándolo a la persona, y eso da a comprender de que tú tienes afinidad con ello. Pero en sí, de pronto que el marco conceptual finalice como con conclusiones, no tienen conclusiones. Puedes hacer como un cierre como para no finalizarlo tan abruptamente y diciendo algo así como que a partir del anterior marco conceptual se plantea desarrollar el presente proyecto, ahí le puedes colocar nuevamente el título, a fin de, de desarrollar procesos de escritura creativa.
algo así como una conclusión, pero des en cuenta que es más sutil, ¿no? No es algo así como tan profundo como pueden ser algunas conclusiones en la elaboración de ensayos, sino que es como un cierre, digamos, al marco conceptual. Eh, pero sí tienen que Entiendo, colocar al finalizar lo que vienen siendo las referencias, ¿no? ya, entiendo, profe. O sea, ese final, como quien dice, sería dando como apertura a lo que sigue. Sí, y después de eso, pues ya verán, ¿no? Voy a buscarles. Ya a ustedes les compartí la anterior clase, una serie de trabajos en relación a esto, ¿no? Les voy a proyectar en este momento para que ustedes analicen este tipo de propuestas. A ver, revisemos. Miren, colocan el título nomás, como les decía. Ahí ustedes colocan marco conceptual, como aparece titulado en el informe. Y de aquí empiezan a desglosar, miren. Acá la persona empezó haciendo subtítulos. Ustedes pueden también hacer, me parece muy bien, la parte del manejo del subtítulo, e identificar el andén como experiencia creativa de un acontecer huella plural de la ciudad. Acá nosotros podemos utilizar lo que viene siendo la pregunta guía, que es ¿cuál es el lugar del sujeto en la literatura contemporánea a partir de las escrituras del yo y del otro? Des en cuenta que ese sería como un subtítulo. Y después de ese subtítulo, podrían utilizar otro que ya es ir desglosando parte por parte. ¿Qué es la literatura contemporánea? Y ustedes ya empezarían. Empiecen con sus propias palabras y van después entrelazando o entretejiendo definiciones de diferentes documentos, textos de internet, audios, de lo que ustedes miren que pueden utilizar y lo van desarrollando. Después de eso, por ejemplo, ya utilizan otro. Mira, acá hay un buen concepto que es la experiencia creativa y ese también lo pueden utilizar ustedes porque tienen que encontrarse en esta parte de cómo van a ser creadores a partir de su experiencia, pueden utilizarlo. ¿Qué es la experiencia creativa? Y allí ustedes empiezan a hacer relaciones intertextuales de definiciones que aprueben lo que ustedes van a desarrollar. Mire, continúa, continúa. Otro concepto, mire, acontecimiento urbano. Lo explica y continúa. Aquí, a ver, experiencia de ciudad. También lo desarrolla. Ese es un marco teórico para un proceso de investigación-creación, ¿no? Miren, después vuelve nuevamente a otra categoría como más amplia. Aquí dice vislumbrar una didáctica deconstructiva en torno al andén. Entonces, des en cuenta que aquí el autor lo que hizo es que utilizó como definiciones amplias para dar una definición de lo que viene siendo esta categoría muy amplia y después poco a poco la empezó a desglosar. Mire, ¿qué es la didáctica? Nuevamente, empieza con elementos más concretos a trabajarlos. ¿Qué es la deconstrucción? Listo, después mira otra vez, vuelve a otra categoría más amplia, que es educación didáctica deconstructiva en el andén calle. Y miren, bueno, es una categoría que ahí termina. Aquí viene otra categoría amplia y vienen categorías más particulares, creación literaria, construcción de andén como creación y así. Y miren, des en cuenta que finaliza aquí con una categoría, pero no finaliza como con un cierre de conclusiones, ¿no? Mira, aquí él está dando definiciones y finaliza con esta parte de aquí nomás. Mire, dice, estas nociones se ampliarán en el capítulo 3 de construcción y ciudad. Nada más. Y ustedes pues al finalizar aquí lo que colocan es referencias y colocan todas las referencias utilizadas para su trabajo. ¿Sí queda claro, chicos? Jóvenes, por favor.
Sí, Si tienen profe. dudas, sí, Marta. Sí, señor. Pues hasta ahorita, pues va quedando claro para mí, profe. Listo, Marta está claro. ¿Los demás? Bueno, entonces la idea es que ya tienen este trabajo. El día de, pues, en estos días traten de desarrollarlo, abórdenlo lo más profundamente posible, desglosen esos conceptos que ya tienen, el título, y ese es un ejercicio bueno porque de pronto se van a dar cuenta que en el título van a encontrar categorías importantes, conceptos claves. Y de pronto, desarrollando o mirando la definición de cada uno de estos, nos podemos dar cuenta de que sí va acorde a lo que nosotros vamos a hacer o no. ¿Listo? Por ejemplo, la compañera mirando la parte del título de ella que es La cultura nos mueve, puede que de pronto se dé cuenta que el término de cultura no vaya acorde a lo que ella necesitaba o a lo que ella quería de pronto expresar y busque otra definición. Es lo interesante de trabajar los marcos teóricos, conceptuales y toda esta cuestión porque nos permite encontrar sucesos afines a lo que nosotros queremos desarrollar. Entonces, allí les dejo la inquietud para que cada uno vaya abordando su trabajo. Si alguien tiene alguna duda, por favor me la comenta o de lo contrario ya finalizamos la parte de la explicación del trabajo a entregar y seguimos con los siguientes procesos. Bueno, entonces doy por entendido de que ya tienen todo claro. Entonces vamos a continuar. Para el día de hoy tenemos previsto la socialización de de tres compañeros, ¿listo? En este momento vamos a dar el inicio a una socialización, el grupo de Adiela y Sara. Por favor, ¿van a compartir ustedes la diapositiva o me la van a enviar para que yo la comparta? Profe, ya se la mandamos al chat suyo, profe. Ah, es el que se llama Muertos Indóciles. Sí, profe. Listo, ya lo estoy abriendo. Por favor, todos tratemos de estar al tanto de lo que las compañeras nos presentan para así a partir de la sustentación de ellas podamos utilizar algunos elementos para nuestros diferentes eh, marcos teóricos. ¿Listo? Entonces ya me coloco a proyectar. Listo, si ahí pueden ver, me confirman y puede arrancar el grupo. Buenas tardes a todos. Mi grupo está conformado por Adiela Sofía Sellanos Quiñones y mi persona será Alejandra Cortés Alegría. Y le vamos a hablar sobre Muertos Indóciles de Cristina Rivera, sobre la pregunta ¿qué forma de escritura aparecen al narrar la desaparición y lo no dicho? Muy buenas tardes, profe y compañeros. Pues aquí, hablando un poco de la biografía de de Cristina Garza, ella nació en octubre, es mexicana, vive actualmente en Estados Unidos. Ella hizo es socióloga, hizo un doctorado en historia de latinoamericana. Fue profesora en la Universidad de Estado de San Diego. Sus obras, ella marca mucho lo que es no, la novela, la poesía y el ensayo, explorando temas como la migración, la frontera, la identidad y la salud mental y violencia de géneros. Y entre otros, puede mezclar la ficción y la no ficción, hablando un poco de la escritora en su biografía.
En su introducción, profe, también podemos decir, la desaparición y el no dicho no pueden narrarse con una escritura tradicional, pues lo lineal y cerrado no logra presentar el vacío en el dolor colectivo. Nuestra escritora refiere a que lo propone una escritura que se enfrente al silencio, es decir, a no callar, a decir la verdad, porque muchos tienen el mismo proceso en la desaparición de sus seres queridos por muchos años en su dolor, ¿no? Y como ya uno sabe que México es un país de mucha desaparición forzosa como uno se ha dado cuenta por los medios de comunicación, noticieros y todo, entonces es un dolor que compartido, ¿no? Entonces lo que ella quiere decir es que se apropie la gente, como sentir ese dolor ajeno y que sea cada vez más propio y la gente como que impulse la verdad y no calle, narrar todas esas vivencias. Siga, profe. Forma de escritura que emergen. En esta podemos encontrar lo que es la necroescritura, que es una forma de escribir desde la muerte y la violencia extrema. No busca embellecer el horror, sino registrar el dolor y la memoria colectiva. La necroescritura se convierte en un acto político y ético que enuncia y fundamenta las huellas de los cuerpos desaparecidos. A esta práctica, por llevarse a cabo en condiciones de extrema mortandad y soportes que van del papel a la pantalla digital, es a lo que empiezo por llamar necroescritura. Esto quiere decir que la necroescritura es una forma de escritura en que, como decía ahí, que surge en contextos como muerte, violencia extrema o desapariciones forzosas. Se enfoca en hacer, no se enfoca en hacer bello el horror, sino en dar testimonio, preservar la memoria y denunciar las injusticias que generan dolor colectivo, dolor de muchas personas. En el libro de la autora Cristina Rivera podemos encontrar, podemos encontrar una señal de necroescritura, que es la tragedia de los 72 migrantes asesinados en Taulipa en el año 2010, en donde la autora menciona que este evento como una huella, como una de las huellas más terribles del necropoder, que es donde el Estado no solo permite la violencia, sino que es cómplice o indiferente a ello. Siga, profe. Miramos también que la desapropiación en esta forma de escritura renuncia a la idea del autor como propietario del texto. Se construye a partir de voces, múltiples archivos y testimonios. Esto quiere decir que los testimonios de aquellas familias que tienen ese encuentro con la misma en las diferentes circunstancias, pero se ajena al mismo dolor. Entonces se refiere que sea una sola voz, ¿no? No sea diferente por todo lo que pasa aquellas diferentes familias, ¿no? Sino que sea como la unión de un testimonio compartido. Siendo así que como decíamos en la anterior clase, lo que Ni a veces propone es como que los escritos sean profundos y sean como libres, de que las personas realmente cuenten sus hechos y no sean como un proceso que sean como escondidos, sino que retraten la verdad, más no como maquillados para que las personas quieran otras cosas, como referente a lo que decíamos en la clase de las máscaras, donde miramos que la otra persona es un yo normal. Miramos también cuando es el yo héroe o el villano, ¿no, profe? Referente a la clase sobre la máscara de Borges. Muchas personas sabemos también que cómo nos muestran todo ese proceso de que decíamos, lo que uno aprende sobre las diferentes tecnologías, el internet, la noticia, y muchas veces podemos decir que una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Tenemos las tres caras, podemos decir, cuando nos muestran a México, ¿no? México puede ser bueno, tiene la cultura, y entonces la gente se abarca con ese proceso de que puede haber un yo, puede haber un villano, puede haber un héroe,
Entonces todo eso, la gente como se va por ese proceso de querer conocerlo, ¿no? Pero se olvida de todo lo que hay atrás, de tanta desaparición, muertes, narcotráfico, violencia, y lo pasan como un segundo nivel, y siendo que realmente tenemos que comprender el dolor ajeno de las desapariciones, porque eso ahora se ve en muchos países como ahora en el de nosotros, la violencia, el narcotráfico. Ay, pues, Profe, siga. Escritura documental. Combina los elementos del archivo, el testimonio y la investigación para reconstruir la verdad de lo ocurrido. No se limita a narrar, sino que también expone los vacíos, los silencios y las omisiones como parte de la historia. La ficción documental no recata voces, sino que devela y produce al develar autores, mejor dicho, autorías. Esto quiere decir que este tipo de escritura va más allá de simplemente contar hechos, sino que se construye a partir de fuentes, como decía ahí, de fuentes reales, que sea como archivos, que sean documentos, fotos, registros oficiales, testimonio, relatos y investigaciones, análisis, sacar información rigurosa. Así también dice que este tipo de escritura documental también tiene gran relación con la idea del cuerpo como archivo semiótico anterior del lenguaje de Pavón, en donde tienen relación en su interés por lo no dicho, ya que ambas propuestas exploran tanto el silencio, las ausencias y las huellas que pueden comunicar más allá de las palabras, mientras que mientras que la escritura documental revela autorías a partir de a partir de los relatos, a partir de lo que faltan los relatos, el cuerpo, según Pavón, revela lo que es las inscripciones y memorias previas al lenguaje, funcionando como un archivo vivo. Mientras que para revelar una historia en la escritura documental, nosotros lo hacemos por medio de documentos, archivos, revelar la vida de las personas. Mientras que para Pavón, para revelar ese archivo sería un archivo vivo, un archivo que está en la mente de las personas, un archivo que queda, por ejemplo, como la historia de la compañera que debido cicatriz. a su cicatriz le genera alguna inconformidad, tanto positivo como negativo. Siga, profe. Lenguaje fragmentario y polifónico. La desaparición no se cuenta con una voz única ni en una línea continua. Se presenta en retazos, voces entrecruzadas y narrativos, rotas que imitan la fractura del cuerpo y del presente. Cuando hablamos en este sentido, como queremos como entender la escritura de Cristina, nos lleva a que la desaparición a veces no se tiene que tanto como no tanto mirar la escritura, ¿no? Porque hay muchas personas que en sus relatos, en sus cruzadas, todo su proceso que tuvieron de sus pérdidas de sus familiares, nos llevan a ese proceso de querer escucharlo, ¿no? Porque no todo no podemos ser negativos a esa presencia de cómo ellos tuvieron todo su proceso y que siguen, pero la vida les ofrece otras cosas diferentes, ¿no? Pero a la final ellos siguen con su dolor, como queriendo entender todo ese proceso de que tuvieron una desaparición forzosa de sus familiares, pero que como lo pudieron escuchar en sus recuerdos y presente, no pudieron llevar a cabo toda esa angustia de querer buscar en una búsqueda positiva de sus familiares. Me pase el alfor. Conclusión. La escritura de Rivera no, Garza no intenta cerrar las heridas con respuestas simples, sino dar espacios a las ausencias para que hablen,
La desaparición se convierte en una forma de relato que revela tanto lo que se dice como lo que se calla. De esta forma, lo no dicho no es un vacío, sino una huella activa que nos obliga a escuchar y a reconocer el dolor. La literatura, en ese sentido, se transforma en un acto de memoria, resistencia y comunidad. Toda producción textual en tiempos de horrorismo extremo se ha vuelto, como tantos otros organismos que alguna vez tuvieron vida, un cadáver textual. En ese sentido, quiere decir la, que el libro nos invita o nos enseña que ante la violencia y la desaparición, que el silencio no es un vacío, sino una huella que habla. Al situarlo lo no dicho en el centro del relato, ella revela la imposibilidad de cerrar heridas con respuestas fáciles. Es, pues, no sé si estoy bien ahí. O sea, que a veces es como difícil cerrar las heridas con respuestas fáciles como estoy bien, pero realmente es difícil afrontar alguna pérdida, algún ser querido. Y muchas veces, o sea, ¿cómo le digo? El dolor, Y muchas veces el dolor no nos deja como perdonar a las personas que nos avanza. hicieron daño a nuestros seres queridos. Y pues, bien, eso es todo, profe. La primera. Queríamos, Profe, ¿nos puede colocar en la parte de la introducción? No te salía adelante. eso. Es la te- Ya. Profe, queríamos preguntarle a nuestro compañero como, ¿qué opinan de estas dos preguntas? ¿Nos podían voluntariamente contestar? Referente pues a todo lo que nosotros les expusimos. Las preguntas son, ¿qué significa escribir hoy en ese contexto? La otra. No, primero una pregunta. Mm, Compañeros, los que nos están acompañando Voluntariamente, no sé. voluntariamente, los que quieran hablar, ¿qué significa escribir hoy en ese contexto? Sí, estamos ahí. ¿No? Chicos, de pronto alguien quiera participar en la parte de la pregunta, ¿qué significa escribir hoy en ese contexto? O no, pues de pronto no lo relacionen directamente con lo del contexto de ella, sino que mírenlo también desde la parte del contexto de ustedes, ¿no? Claro, profe. Bueno, yo podría pensar, compañeras y profe, que eh, pues es algo que no viene solamente desde este contexto hoy en día, sino desde siempre. O sea, si nosotros nos vamos directamente a los noticieros, a los medios de comunicación, siempre nos dejan en cuanto a las noticias que de pronto son importantes y marcan y muestran lo que es el terror en cuanto a la violencia social, siempre ahí, o sea, no se cuenta todo, Ujú. siempre hay como ese amarillismo o eso que no puedo contar porque no conviene que la gente lo sepa. Sí, eso por un lado. Y pues, a ver, yo diría que, pues ese es mi punto de vista, no pienso yo que eso sería, compañeras. Ustedes me corrigen si estoy mal y pues rico sería un poquito de retroalimentación de acuerdo. Dale, compañera, muchas gracias. ¿Algún otro más?
Rafael Puede tiene ser el levantada la contexto de la mano. violencia, algo que hayan vivido, algo de su Bueno, vida. compañera, dando respuesta a la pregunta, eh, es, es algo de pensar, ¿no? Es algo de pensar y también lo puedo desde la vista de diferentes autores. Cuando, por ejemplo, leyendo una parte de lo que dice Cristina Rivera, cuando habla lo que es el silencio, el lenguaje propio, y a veces nos ponemos a pensar en general esa experiencia o de pronto la forma en que estos autores han vivido su infancia, y eso lo llevan a la literatura. Pero como estamos hablando de lo que es el yo, lo impensable, eh, cuando la compañera de él habla de las máscaras de Nietzsche, es algo que me parece, también me pareció interesante porque a veces, como uno como lector, a veces desvía la atención y no llega generalmente a encontrar también el sentido que el autor le quiere dar. Escribir generalmente, digamos, ahorita en el siglo XXI, escribir generalmente en un mundo lleno de factores sociales y como un mundo más, podemos decir, capitalista, eso también influye mucho. Por medio de la escritura podemos dar a conocer muchas cosas, dar a conocer la parte política, dar a conocer la historia de un país, y también podemos tener en cuenta que por medio de la literatura podemos romper fronteras y esa frontera nos ayuda a limitar y darnos a conocer hacia el mundo. Entonces la literatura es un espacio muy bello para que tanto el escritor como el lector reconozca lo que socialmente pasa en el mundo. Bueno, gracias, Rafael. Y a ver, escuchemos a Eder. Sí, profe, buenas tardes. Pues teniendo en cuenta la pregunta de la compañera, también puedo como dar un pequeño aporte en cuanto a que la compañera Era se refiere en cuanto a las máscaras de Nice, ¿no? Eh, Creo que eh, dentro de ese contexto, dentro de la escritura actual, eh, puedo decir o puedo deducir que eh, puede referirse a cómo los escritores, eh, al igual que muchos, eh, tienden a crear y presentarse, profe, como así mismo dentro de comunidades o grupos muy específicos como para adaptar una identidad particular que resuene con cómo determinar y cómo llegar dentro de, de estos grupos sociales y, y cómo podemos eh, tratar de identificar experiencias concretas dentro de estas conexiones profundas y auténticas con los lectores. Listo, Eder. Para ahí más o menos concretar lo que menciona tanto Eder como también Rafael y la compañera que también compartió sus aportes en el sentido de la pregunta, ¿qué significa escribir hoy en este contexto? Es muy importante esa parte, ¿no? O sea, estamos en Latinoamérica y en Latinoamérica se vive un proceso de violencia o una realidad muy, muy fuerte, ¿no? Miren que también por eso hay un movimiento acá en Latinoamérica que se llama el realismo sucio. Ustedes pueden consultarlo y pueden encontrar por allí uno de los representantes, es Pedro, Pedro Juan Gutiérrez. Él es de Cuba y tiene un librito que se llama Trilogía Sucia de La Habana. Entonces, a partir de ese texto se encuentra nomás el título, ¿no? Por eso a veces es muy bueno que piensen el nombre que van a colocar a su obra. Acá se llama Trilogía Sucia de La Habana. Entonces se encuentra que a veces nosotros conocemos diferentes países, ciudades, y siempre tenemos la percepción de un imaginario de esa ciudad, ¿no?
pero también a veces carecemos o desconocemos de las cosas que también son fundamentales. Lo que mencionaba la compañera por allí era que el hecho de que a veces hablamos de México, en el caso concreto de este país, y tenemos la percepción de los mariachis, ahora que está, que se popularizó bastante la parte de la Virgen de Guadalupe, la parte de las pirámides, reconocemos personajes como Chespirito y bueno, en fin, o sea, tenemos una imagen que en sí es muy comercial, ¿no? De lo que nos han vendido en relación a este país. Asimismo podemos hablar de otros, ¿no? Pero miren que dentro de ese país también se mueven lógicas que son conflictivas. Y allí de pronto para las personas que van a trabajar este tipo de escrituras, miren que aquí salió un concepto muy importante como es el de necroescrituras. Ese es un concepto que ustedes lo pueden abordar, dependiendo pues obviamente del trabajo de cada uno, ¿no? Si alguien está interesado en plasmar esa realidad, de pronto esa crueldad en la que se vive también en cada uno de los contextos en el que vamos a escribir, pueden utilizar ese texto, ese concepto, perdón, para hablar un poco de que la escritura también es necesario contextualizarla y a veces en ese contextualizar nos encontramos ante casos muy complejos, como les digo. En el caso de Pedro Juan Gutiérrez, esa Habana sucia, ¿no? Trilogía sucia de La Habana, des en cuenta. En México encontramos también otro escritor que se llama, a ver, eh, Guillermo Arriaga. Y Guillermo Arriaga también va a tratar de encontrar un estilo de escritura fuerte, un estilo que si ustedes se colocan a analizarlo, ya le resta bastante todo ese carácter pasivo de la literatura y sus personajes son un poco más agresivos, ¿no? Porque esa es la realidad de este contexto, ¿no? La escritora que terminamos de socializar por las compañeras, Cristina Rivera Garza, es muy importante para que ustedes la lean. Es una mujer, partiendo de allí, nos damos cuenta que, como les he dicho siempre, el discurso femenino en la literatura suele estar siempre opacado, ¿no? Y encontrar una mujer que hable sobre esos temas amerita tenerle mucho cuidado. Les recomiendo otra escritora que de pronto para las personas que están trabajando toda esta cuestión de escritura de la violencia, de los testimonios y que no solo es narrativo, es, creo que se llama Sofía Uribe. Déjenme ahorita les consulto bien. Mm, se me fue el nombre, pero el apellido de ella, Sara Uribe es. A ver. Ujú. Sara Uribe, esta escritora que también es de México, des en cuenta que estamos hablando de un país y ya hay dos escritoras que van a trabajar esta parte de la violencia. Ella también se caracteriza porque su fuente de escritura, igual que Cristina, no es solo sentarse y como dejarse inspirar, ¿no? Sino que el proceso de ellas, perdón, está vinculado al proceso también de investigación del contexto. Esa investigación amerita un detenimiento en conocimiento en relación a entrevistas, testimonios con las personas que han padecido o han sufrido momentos concretos de violencia, de esa necroescritura, ¿no? Es pensar como la escritura de la muerte, ¿no? De los sucesos que han tocado a las familias, a sujetos individualmente o a veces personal. Entonces, revisen de pronto las personas, como les digo, que están interesados, a Cristina Rivera Garza y a Sara Uribe Sánchez, que son escritoras que van a abordar un poco el testimonio. Me interesa bastante y Sara Uribe estuvo el anterior semestre acá en Pasto y ella expuso un texto que se llama Antígona, Antígona González, y tiene otros textos, ¿no? Pero en sí hay unos que ella trabaja y que son poesía. Y lo que hace es que ella involucra fragmentos de entrevistas de personas que,
que han tenido o han sufrido algún proceso de violencia y ella los va utilizando como si fueran citas. Entonces coloca fragmentos de estas personas y posteriormente ella sigue escribiendo. Y eso hace una especie de poesía muy, muy particular. Esto es una escritura creativa muy importante, involucrando fragmentos, como les digo, de narraciones de personas que han vivido que la desaparición de hijos o la diferentes circunstancias en México. Y ella los empieza a entretejer con sus propias palabras también, ¿no? Entonces es comprender un poquito que la escritura como tal converge en ese espacio tanto la voz del que escribe, del autor, pero también converge una serie de personas o qué se puede decir, o diferentes instancias que nos ayudan a escribir, ¿no? Les recomiendo a estas dos escritoras. Continúen, compañeras. Profe, era todo. Muchas gracias a Muchas todos. gracias, compañero, por su Muchas opinión, gracias al profe por por la escucharnos. intervención. Listo, de pronto lo que me hubiera gustado que manejaran un poquito más de citas, ¿no? Que eso hubiera sido como más, más significativo para todos. Colocaron algunas citas, pero Profe, hay citas en todo, hasta en la introducción. sí. Pero aquí tengo Soy la de- duda, ¿por qué las citas esta? Pero si estás haciendo una pregunta, o sea, o sea, es una pregunta para el público, ¿no? Pero no sé por qué la cita, si la autora la escribió como tal o cómo fue la creación de esta cita. Allí me generó esa inquietud de que No, aquí pues que aparece como cita, queríamos, pero es una pregunta que ustedes hicieron al público. no, sí, pero queríamos como, dependiendo cómo los compañeros nos iban a entender, ¿no? Queríamos también como preguntarle y saber si nos habían entendido o comprendían sobre la exposición un poco, ¿no? No, sí, eso les comprendo, sino que mi pregunta es, si es cita, ¿quiere decir que este texto se encuentra en este libro? O sea, esta pregunta está en este libro, Sí, así tal señor. como está escrita. Sí, señor, ajá. Bueno, ahí tocaría revisar, la verdad. Pero bueno, listo. Entonces, muy interesante la autora y para que todos la tengan en cuenta según Sí, su muy trabajo. bueno ¿Listo? su escrito, me gustó mucho. Sí, señor. Gracias. Bueno. Eh, ¿Quién de pronto, a ver qué exponentes siguen? Ya compartieron Profe, creo que seguimos nosotros. sigue Eder y Rosa, ¿sí? Sí, señor. Listo. Eder, ¿dónde enviaron? No sé, creo, compañera Rosa, porfa, ya le envié al profe la diapositiva. Aquí hay una que enviaron al grupo, no sé si será esa. A ver. Voy a revisarla, profe. A ver. Ah, no, ese es el de Rafael y el de Gina, dice. Ya envió Rosa. Ajá. Sí, profe, ya. Sí, ya estoy proyectándola de un momentico. Listo. Me confirman y continúan. Ok, profe, muchas gracias. Eh, Ahí sí la están viendo proyectada, compañero. ¿Me confirman, porfa? Sí, bueno, gracias. Bueno, pues, Un momentico yo, un momentico, 5 minuticos, por favor. hágale, tranquila. Rosa, Rosa, Ya, aquí estoy, que estaba con una moto ya que no me dejaba escuchar.
pero aquí Ah, estoy ya. tranquila. Bueno, buenas Dese. tardes. Nuestro tema de la exposición se llama Pájaros en la boca y otros cuentos de Samantha Schweblin, creo que se pronuncia así, Schweblin. de Samantha Schweblin, creo, ¿no? Bueno, nuestro grupo está conformado por Eder Cortés y José Fernando Moreno. Próxima colabora que fue una diapositiva 3. La siguiente, profe. La siguiente, profe. Eso es como que la pequeña introducción de portada. La siguiente, por favor. Listo. Como yo lo había dicho, nuestro título es Pájaros en la boca, ¿cierto? Pero eh, aquí tenemos dos interrogantes, que es ¿por qué este cuento nos deja sin palabras? ¿Y qué papel juegan lo extraño y el silencio en la construcción del narrativo? Este, Hoy quiero que nos preguntemos qué ocurre cuando el silencio pesa más que las palabras y lo cotidiano se vuelve inquietante. Nosotros en esta exposición vamos a analizar lo que es el cuento Pájaros en la boca de Samantha Schweblin. Bueno, ella es una de las voces más potentes del cuento contemporáneo latinoamericano y su cuento Pájaros en la boca explora el desasosiego desde lo cotidiano. Ella es una escritora argentina reconocida por su estilo perturbador y su capacidad de transformar lo cotidiano en algo extraño. Siguiente, por favor. ¿Qué pasa en Pájaros en la boca? Bueno, aquí este cuento nos presenta una escena aparentemente común, donde una pareja pues entra a un bar rural y pide algo de tomar. Sin embargo, desde el inicio el ambiente se carga de tensión, pues ya que el mozo se muestra inexpresivo, eh, apenas responde y al poco tiempo se nota que hay una mujer tirada en el suelo. Lo inquietante es que ninguno de los personajes reacciona, eh, ni con sorpresa ni con urgencia, sino que es más, ni siquiera el narrador. Todo sucede en un clima de rareza, vacilación y el silencio. Eh, Siguiente, por favor. Lo extraño, lo siniestro cotidiano. Bueno, aquí la pregunta central que guía esta presentación realmente es ¿qué papel juegan lo extraño y el silencio en la construcción del sujeto narrativo? Pues yo para responder esta abordamos varios conceptos clave de la teoría literaria, principalmente desde Freud, Barthes y Foucault. Freud, en su ensayo sobre lo siniestro, él plantea el concepto de Unheimlich, que se traduce como como el inquietante a los sueños familiar, es decir, aquello que debería resultarnos conocido, pero que aparece deformado o desubicado generando desasosiego. Eh, em, es Bedblin dice que transforma lo común en perturbador. En el cuento, elementos cotidianos como un bar, un mozo o una bebida se presentan de manera perturbadora. Y en cuanto al lector, el lector comparte el desconcierto del narrador. Eso nos dice que el narrador perdón, intenta conservar la normalidad, como lo muestra cuando dice, como tenemos esta cita aquí, pensé que si elogiamos algo sencillo le hacíamos un favor. Sin embargo, esta frase nos revela la incomodidad y el intento fallido de controlar lo extraño. Siguiente, profesor, por favor. Bueno, aquí tenemos dos imágenes. La primera
donde hay una frase que Samantha Swinburne utiliza, que dice así, dice, eh, lo que me da impresión es que me da la impresión. Es decir, ¿qué quiere decir Samantha con esta frase que es muy interesante, ¿no? Ella juega con la subjetividad y la incertidumbre eh, dentro de la percepción, ¿sí? De pronto cada uno hagamos un ejercicio. Imaginemos eh, que estamos viendo algo, ¿sí? Y esa cosa que estás viendo te provoca una sensación. Puede ser una impresión, pero que te llama mucho la atención. No es tanto, digámoslo así, esa cosa que te está llamando la impresión, sino el hecho de que te esté causando esa impresión. Es como si relacionáramos la parte emocional o la perspectiva eh, que se está viviendo del objeto principal, que en este caso es tu atención que le das eh, a esa cosa, ¿sí? Dentro de esta interesante frase, podemos ver que la reflexividad de la percepción, cómo juega con la idea de que nuestra experiencia dentro del mundo que nosotros adquirimos no es tan directa, sino como eh, trasciende o es transparente a la situación que vivimos a menudo, ¿sí? Eh, el silencio, eh, lo que no se dice, también se habla. Es decir, que dentro de este cuento que nos habla Samantha Swinburne, eh, nosotros traemos a colación unas citas eh, de, de Foucault, Foucault, donde él nos dice que el silencio como forma del discurso. Es decir, anteriormente el profe nos había explicado que Foucault es un filósofo francés que exploró cómo el poder y el conocimiento se manifiestan a través del lenguaje y el discurso. Según Foucault, él dice que el silencio no es simplemente la ausencia de palabras, sino que también puede ser una forma de resistencia y control. Es decir, eh, no toda agresión verbal, por ejemplo, se puede responder de la misma forma. El silencio también es una forma de resistencia y de control hacia esa agresión verbal. Eh, Podemos decir que al analizar esto que él dice, eh, se puede entender cómo se construyen las narrativas sociales y culturales. Es decir, que el silencio puede señalar lo que se puede o no se puede decir, ¿sí? También tenemos el cuento. Está lleno de, de vacíos y omisiones. Es decir, que dentro del cuento encontramos unas narrativas que suelen tener eh, espacios en blanco o momentos en que no se explican eh, completamente cuáles son los vacíos que pueden ser intencionales o los resultados eh, dentro de la naturaleza del relato. La ausencia de la información puede crear, digámoslo, un misterio y permitir que el lector principalmente participe activamente en la construcción del significado, al dejar ciertas cosas sin decirlas, ¿sí?
los autores invitan a los lectores a que hagan ese uso o llenar ese hueco con su imaginación o experiencias personales, ¿sí? En la tercera también tenemos dentro del cuento que el lector debe llenar los huecos. ¿De qué forma o de qué sentido? Lo plantea Samantha Wimbley. Eh, este punto enfatiza el papel activo del lector. ¿Qué papel cumple el lector dentro del texto? Es decir, en la interpretación, ¿qué papel el lector le puede dar? ¿Qué interpretación le puede dar al texto? Cuando un autor deja, por decirlo así, vacíos o huecos, el lector eh, es desafiado a inferir significados. Por lo menos nosotros podemos leer un texto y cuando encontramos un entreespacio en ese mismo texto, ahí es donde nosotros como lectores debemos tener la capacidad de inferir significado dentro de esta misma, eh, dentro de este mismo texto. Hacer conexiones y complementar, si es de hacer conexiones y complementar la historia, lo podemos hacer porque estamos dando eh, un significado a todo esto que el autor requiere. Este proceso puede enriquecerse dentro de la experiencia de la lectura, ya que cada lector puede aportar su perspectiva única al. Hola compañero, de Eder, pronto no no te me está escucho. escuchando. Eder, Compañero, no se le escucha. Fernanda, ¿continúas? sí, profe, siguiente diapositiva, por favor. Ya, espérame. Bueno, aquí tenemos, eh, dice, ¿quién narra? Un yo atrapado al incierto. En este nos dice que, en este concepto nos dice que la figura del sujeto narrativo se configura desde la crisis. Eh, Barthes, en su ensayo La muerte del autor, él nos plantea que el sentido del texto no proviene del autor, sino que se construye en la lectura. El narrador, espera, que no. El narrador no es omnisciente ni confiable. Eh, bueno, aquí nos dice, ¿cómo se llama ella? Es, pero se me va, bueno, Samantha, nos Dublín. dice Samantha, ella, el narrador no representa, sino que es una voz inmersa en experiencia. Foulkes nos dice que, perdón, él nos complementa esta idea diciendo que el autor es una función discursiva. Y en Pájaros en la boca, el narrador, eh, mentiras, espérenme. Al contrario, se dice que se construye desde la duda, sino que
desde la percepción de lo extraño y la imposibilidad de actuar. Su subjetividad no es estable sino frágil, quebrada por lo que no entiende. La voz narrativa se constituye entonces desde una mirada perpleja, ambigua o atrapada en lo insólito. Siguiente, por favor. Aquí nos dice una escena que lo dice todo. Un momento clave del cuento en esta diapositiva es cuando el narrador descubre a la mujer tirada en el suelo y el mozo simplemente dice, como tenemos aquí citado, no es la primera vez que se queda ahí. Esa frase pues, es dicha con indiferencia, ya que muestra cómo Profe, lo volví. extraño. Se me desconectó el celular, no quería funcionar el internet. Bueno, yo termino ya y usted complemente. ¿Aló? Bueno, dice, esa frase nos dice, nos ¿Aló? está dicha pues con indiferencia. Ay, no, Eder, déjeme termino aquí y ya usted continúa. ¿Aló? Ay, Dios mío. Profe, lo pueden silenciar porque él no ¿Aló? escucha tampoco. Ya, Artica. Gracias, profe. Bueno, como decía, esta frase está dicha con indiferencia, ya que nos muestra cómo lo extraño se ha vuelto rutina. Y el narrador no sabe cómo reaccionar y sin embargo tampoco se escandaliza del todo. Esta aceptación silenciosa del absurdo forma parte de la lógica del relato. Nadie explica nada y eso se refuerza con la incomodidad. Fernandas ¿Aló? es... ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? Ay, profe, tenía Eder, el micrófono desactivado. Profe, volví, sí, se me fue parte el se te... internet. Y yo Listo, estaba Eder. hablando. Fernanda está finalizando para que Eder continúe, ¿Aló? ¿listo? ¿Aló? Ay, Profe. Eder, ¿me escucha? Sí, sí, Rosa, te escucho. Venga, yo finalizo aquí o lo va a terminar usted, porque No, pues ya yo, estamos. esa es la última. Hágale. Yo concluyo. Sí, sí, sí. Bueno. ¿Aló? ¿Me escucha? Ay, Dios mío. Eder, sí, continúa, por favor. Listo, listo. Una escena que le dice todo. Es decir, dentro del texto encontramos lo que es unos conceptos muy importantes, ¿no? El mozo no actúa ante la mujer tendida. Es decir, vemos que dentro de esta escena, es decir, este punto sugiere que hay un personaje, ¿no? Que a pesar de presentarse una situación potencialmente crítica o alarmante, donde él ve caer o ve tendida a una mujer, elige no intervenir. Sí, ¿esto a qué puede reflejarse? A una falta, podamos decir, de una irresponsabilidad o miedo a involucrarse dentro de esta situación. Lo que, por ejemplo, cuando yo leí el cuento, lo que pude interpretar fue que como un comentario sobre la indiferencia en situaciones de crisis se puede manifestar dentro de lo real, dentro de la vida cotidiana.
El narrador no sabe si intervenir. Dentro de esta escena podemos deducir o podemos encontrar que el narrador se encuentra en una posición dudosa, ¿sí? Lo que añade otra capa más a la pasividad presentada, a lo que pasó anteriormente con la mujer tendida en el suelo, ¿sí? Eh, Esta decisión podría simbolizar el conflicto interno entre el deseo de ayudar o el deseo de no ayudar, es decir, el temor, ¿sí? Las consecuencias que pueden enfrentar dichas acciones, entre intervenir y no intervenir. Todo esto relacionado a una escena que lo dice todo, cómo el silencio eh, atiende más a situaciones reales que podemos vivir cada persona. También esto puede ser puede resonar como un lector al plantear preguntas sobre la moralidad y la responsabilidad personal son realmente consecuentes a lo que la humanidad y la sociedad nos permite o nos conlleva a, a, a realizar dentro del marco que nos sitúa. La pasividad releva el poder del silencio. Tomando estas escenas, pudimos deducir dentro de este punto que enfatizar cómo la falta de acción y la comunicación puede tener un impacto como significativo en las situaciones humanas, o el silencio puede ser poderoso, profe, compañeros. A menudo hablamos de que las palabras pueden crear un ambiente tenso. Sí, claro, las palabras lo hacen. Y también pueden ser cargados de doble emociones. Incluye sin ser, algunas emociones pueden ser incluso las que no son expresadas. Eh, Sugiriendo que el silencio puede ser tanto un refugio como una presión. Hay que tener en cuenta todos estos aspectos que estamos hablando porque es muy importante. Lo extraño se convierte en una rutina. ¿Cómo lo extraño se convierte en una rutina? Podemos decir que este último punto sugiere que la iniciativa puede parecer anómala, ¿sí? O inquietante, es decir, se normaliza con el tiempo. Vemos que hoy en día nuestra sociedad normaliza todo este tipo de situaciones. ¿Por qué? Unos por temor a involucrarse, otros por temor a las reacciones que tienen este tipo de consecuencias. Vemos que hoy en día miramos un accidente y tras de involucrarnos, lo que hacemos que tomar fotos, videos y mirar desde lejos. ¿Por qué? Por temor a involucrarnos, por temor a salir de pronto envueltos en alguna otra situación y retornamos mejor a hacer algo que hoy en día es muy visto por nuestra sociedad, que es solo a tomar fotos, videos y etcétera. Nos dice que la repetición de situaciones extrañas o perturbadoras pueden llevar a la desensibilización, donde las personas llegan, ¿aló? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, donde las personas llegan a aceptar lo inaceptable como parte de su vida cotidiana. Este fenómeno puede reflejar la realidad social de donde la violencia o la injusticia se convierten en algo muy común y por lo tanto menos impactantes. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí lo extraño y el silencio construyen al narrador. Lo extraño transforma lo cotidiano en amenaza. El silencio moldea la subjetividad narrativa. Samantha
de su estructura el relato clásico, el lector es cómplice en la construcción del sentido. En Samantha, el yo narrativo nace del murmullo no dicho y del sobresalto de lo insólito. Bueno, para concluir, Samantha construye una forma de narrar muy particular, ya que nace pues justamente de lo que se desconcierta, y nos dice que lo extraño y el silencio no están ahí como elementos decorativos, sino que forman parte esencial de la historia. También nos dice que el narrador no cuenta las cosas de manera clara, sino que se enfrenta a una experiencia que no logra comprender del todo. Perdón, su identidad no se define por lo que hace, sino por aquello que no logra entender. Puedo decir como lectora, pues siento que ella pues nos obliga a participar, a buscarle sentido a lo que se está leyendo, ya que sus cuentos pues no se terminan con una respuesta clara, sino que quedan abiertos, y también pues llenos de interpretaciones. En su universo narrativo, lo inquietante se vuelve algo cotidiano y el silencio se convierte en una forma de hablar. Eh, por eso creo que en la escritura de Samantha, el yo narrativo surge justamente de lo que no se dice y lo que desconcierta. Bueno, profe, esa fue nuestra exposición. Muchas gracias. Pues esas son las referencias de la cual tomamos los puntos de la exposición. Muchas gracias. Listo, muy bien. Eder, ¿quiere complementar algo? Sí, profe, vuelve la otra imagen. A ver, espérame. Atrás. Sí, ¿A aquí esa? yo quería aportar algo. Sí, aquí yo quería como un poquito desglosar más estos puntos que son muy importantes en cuanto a lo extraño y el silencio construyen al narrador. Eh, Nos dice que lo extraño transforma lo cotidiano en amenaza. ¿En qué sentido? En este punto podemos sugerir eh, que los relatos de Samantha, en lo que parece normal o habitual, puede volverse inquietante, es decir, amenazante. Un ejemplo, eh, si yo estoy solo en mi casa y yo sé que esa casa es una casa segura, una casa que me protege, en el momento en que, un ejemplo, una noche me toca dormir solo, yo empiezo a escuchar como ruidos, no sé, sonidos, eh, eh, situaciones extrañas, ya esta casa ya no va a ser algo normal, ¿sí? Ya se va a volver algo inquietante, algo amenazador, porque lo que va a causar en mí es como miedo, como temor. ¿Sí? La autora utiliza estos elementos extraños para alterar la percepción del lector dentro del cuento, ¿sí? Sobre la realidad. Es decir, eh, creo que está provocando como una sensación de inquietud, lo que le acabo de decir, donde situaciones como comunes se tornan peligrosas o desconcertantes, ¿no? El ejemplo que le acabé de dar. En el segundo, podemos decir que el Wimbling desestructura el relato clásico, ¿en qué forma o en qué sentido? Aquí ella plantea algo muy claro, que es muy importante. ¿Sí? Ella rompe con la condición, con la visión. Eder, ¿usted escucha? Profe, parece que se le fue la señal. Sí, se desconectó ya. Entonces, ahí como para redondear una parte de esta escritora, la verdad es que sí merece la pena que ustedes la conozcan. Eh, Samantha explora lo que entre algunos de los elementos de su obra, uno de ellos es lo extraño y lo siniestro en lo cotidiano. Des en cuenta que
hablar de lo extraño y lo siniestro en lo cotidiano es como una especie de paradoja, ¿no? ¿Cómo se puede hablar de Aló, algo profe. extraño Profe, se me en lo cayó el que viene internet. siendo cotidiano? Aló, Sí, Eder, sí, lo escucho. aló, Sí, sí, lo estamos escuchando. profe, aló. Continúe. Profe, se me cayó el internet, qué pena, mano. Ah, tengo el internet muy deficiente ahorita, profe. La verdad que qué pena, lo siento mucho, me disculpo. Listo, tranquilo. Entonces, les estaba hablando de que Samantha Schweblin eh, plantea eso, ¿no? De que en esa forma cotidiana de nuestro diario vivir puede surgir también lo extraño. Entonces es un llamado a que nosotros de pronto nos percatemos de que las cosas más sencillas de nuestro diario puede ser un detonante para que nuestra imaginación pueda empezar a producir. ¿Listo? Cosas sencillas que a veces nosotros lo miramos como algo común. Acá mencionan los compañeros como un bar, un mozo, la bebida, cosas que de pronto nosotros estamos muy familiarizados a diario. Suele pasar que no le colocamos una atención debida y por eso se nos podemos aprovechar esas oportunidades de hacer literatura o de escribir algo en relación a eso. Samantha en este texto que se titula Pájaros en la boca y otros cuentos, trata de llegar a ese punto, de demostrar de que en las partes más cotidianas de nuestra vida puede surgir, puede frotar sucesos extraños y ante todo pues lo siniestro, que ya es como el referente más claro, ¿no? Trabajar lo siniestro dentro de Samantha Schweblin es muy importante y que si alguien está interesado, pues puede empezar a leer esta autora y utilizarla en su marco conceptual, ¿no? Esta es una de las cosas. La otra es cómo rematar a veces historias y cómo rematar cuentos. A veces nosotros nos mentalizamos tanto en la estructura clásica que queremos dar una respuesta completamente cerrada a nuestro relato. Es decir, que queremos dejar finalizando cada uno de los aspectos de lo que conlleva una narración y con eso nos sentimos realizados, pero eso es falso. Ya hemos mirado estructuras como la de Samantha Schweblin, la misma de en cuenta de Julio Jorge Luis Borges, en el texto que leímos de Borges y yo, donde ustedes se dan cuenta, Borges nos empieza a enredar desde el comienzo hablando de un Borges y de yo, y bueno, sigue enredándonos, enredándonos, pero al finalizar nos deja aún más enredados, ¿no? En ese último párrafo que dice algo así como que no sé quién es el que escribe esto, si es él o yo, ¿no? Entonces, des en cuenta que eso no es un final cerrado como nos han acostumbrado de pronto una tradición literaria eh, dominante en nuestro contexto, ¿no? Sino que Borges, el mismo Edgar Allan Poe, nos brinda las oportunidades de finalizar, pero de dejarnos más que certezas, dudas. Entonces piensen también esta parte, igual que Samantha Schweblin, de que a veces un buen relato no es aquel que nos da un inicio, nudo y desenlace, todo tan estructuralmente fijado y que nos dan también el desarrollo de una problemática y el fin de la problemática, sino que a veces nos dejan en el limbo, en el sentido en que puede que sí, puede que no, y eso es interesante. Y en este sentido también hay que tener referencia al silencio. También a veces los escritores, muchos de nosotros en ese proceso de escritura, pecamos porque nosotros consideramos que el lector es una persona ingenua y nosotros queremos darle explicando absolutamente todo. Queremos explicarle cada uno de los elementos que allí aparecen de forma clara para que él se sienta, para tratar de darnos a entender. Y en ese proceso también estamos pecando. Entonces, el lector no es siempre ingenuo. El lector siempre es una persona que tiene un sustento teórico particular y que él va a tratar de generar múltiples sentidos a partir de las pistas que nosotros le damos.
Entonces también se puede jugar con eso, con la elaboración de ese silencio, de esas pausas, de no contar absolutamente todo. Y a veces esa es la tensión que nosotros como lectores también nos inquieta, ¿no? El hecho de que no sabemos qué es lo que está pasando. Yo le recomendé una novelita que se llama Aura, de Carlos Fuentes, y uno ingresa a ese mundo de Aura, que es una novela corta, pero uno se topa con tantos elementos inquietantes que uno en sí quiere empezar a descifrarlos. Por ejemplo, se alude a un conejo y un conejo todo raro que está encima de una cama y uno se pregunta por qué ese conejo está allí. Tiene un nombre también particular. Se alude a que hay una serie de gatos que están viviendo en un techo y que se prenden fuego, pero entonces uno dice, ¿será que es ficcional lo que está mirando el narrador o será que es real? Entonces son todo ese poco de elementos que de pronto ustedes y nosotros los saltamos y queremos dar respuestas obvias, pero que a veces es mejor jugar con la curiosidad, con el silencio, con el lector, ¿no? Eder. Sí, profe, lo que usted dice es algo muy importante, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención, profe, eh, dentro dentro de todo esto que Samantha Wimble nos trae a colación, cómo el silencio moldea la subjetividad narrativa, ¿sí? Es decir, cómo este punto enfatiza la importancia del silencio eh, en la narrativa, ¿no? Sí, que el silencio, podemos decir, profe, que no solo es un vacío, ¿sí? Sino que puede como ser cargado de significados y emociones a través del uso del silencio, ¿no? Eh, a Samantha permite que los personajes reflexionen o dentro de este silencio pueden que oculten sus verdades o sentimientos. Incluso puede uno en la vida real, por digámoslo así, llegar a ocultar secretos muy importantes, ¿no? Secretos que pueden cambiar el rumbo incluso hasta de nuestras vidas. Eh, Puedo decir, profe, que esto añade la profundidad a la subjetividad, ¿sí? Ya que nos permite a los lectores eh, puedan percibir lo que no se dice dentro de un texto o eh, cómo se expresa abiertamente, ¿sí? El silencio se convierte así en un elemento activo en la construcción del carácter y la trama, ¿no? Sí, lo que tú dices es muy cierto, que a veces pensamos que el silencio es la ausencia absolutamente de algo, ¿no? Pero tenemos que mirar que estamos hablando, y cuando escribimos, escribimos también para un lector. Y ese silencio, si bien nosotros pensamos que es la ausencia, ese silencio también es un espacio que uno genera para que la otra persona en sí lo termina llenando. Y esa forma como lo llena es a partir de toda la cuestión de ese sustento previo que tenemos. Entonces, recuerden que con Borges yo les mencionaba que revisen bien que en el texto de Borges y yo aparecía una alusión a un escritor y él dice Stevenson. Entonces, des en cuenta que uno lee Stevenson y uno lo puede pasar de forma desapercibida. Pero ante esa particularidad que nos cita el autor, puede que nos está generando una pista y esa pista es la que cada uno como lectores tenemos que empezar a buscarla. Entonces, aquí la recomendación para todos es des en cuenta que no miren todo este papel de los escritores que estamos socializando solo como netamente información, sino que miren también los estilos, revisen las particularidades de cada uno. Ya miramos la anterior socialización con la cuestión de la escritura, del término que se mencionaba de necroescritura. Entonces, revisen eso. Y ahorita con Samantha Schweblin revisemos la parte de lo extraño, lo siniestro y el silencio. Cómo ustedes pueden construir a partir de eso una escritura creativa, ¿no? Entonces,
En torno a esto hay mucho de qué hablar. Revisen también a Cortázar, Borges y Edgar Allan Poe. Con esos tres escritores tienen un marco sólido para la elaboración de relatos y cuentos, ante todo como de misterio, de terror, ¿no? Y con Samantha Schweblin, con la parte de relato contemporáneo actual, ¿no? Entonces, revísenla a ella cuando quieran hablar sobre el cuento latinoamericano actual escrito por mujeres, ¿no? Entonces, sí, ¿alguna duda o inquietud, chicos, de pronto? Sí, profe, como a colación o como pregunta, no sé. Entonces, eh, yo leí ese texto que me pareció muy interesante de Samantha Schweblin. Entonces, puedo decir o puedo preguntar, profe, eh, que Samantha utiliza elementos extraños eh, y también el silencio eh, significativos para enriquecer su narrativa y construir personajes complejos eh, e intrigantes como para además involucrar al lector activamente al proceso de interpretar. Sí, o sea, todos los elementos en sí generan un proceso de interpretación. O sea, el texto como tal, piensen que es un sistema simbólico, el cual representa un desarrollo semiótico del mismo. Entonces, lo que les digo, o sea, el silencio como tal, podemos pensar que es ausencia, pero también nos está dando o referenciando un proceso. El texto como tal no necesariamente tiene que ser tan lineal como hemos encontrado las escrituras tradicionales, ¿no? Sino que también se puede jugar con el texto como tal. En esa parte es donde ustedes tienen que empezar a incursionar en el juego de las letras, ¿no? Voy a ver si de pronto ahorita encuentro algunas imágenes sobre autores que han jugado de alguna u otra forma con la palabra y nos brindan no solo el sentido del texto como tal, sino que con toda la elaboración de cada palabra, cómo la va ubicando, empiezan a generar nuevas representaciones. Creo que uno de los ejemplos que les colocaba era el profe, ya lo estoy buscando acá, el profe Luis. A ver, espera un momentico. El profe Luis Montenegro, él expresa de alguna u otra forma este juego de palabras, ¿no? El juego de la palabra y también la representación visual de la misma. Entonces yo les mostraba a ustedes en una clase que él hace este trabajo en torno a los grafitis de Pasto y él coloca un grafiti y posteriormente empieza a escribir su poesía, ¿no? Ya había este grafiti, des en cuenta que dice, Volemos juntos, Caro te amo atentamente, Juanda". Entonces aquí la palabra clave, des en cuenta que es volemos, y por eso él lo va a titular el grafiti como volando. Y uno de sus poemas, miren cómo juega con la palabra. Entonces, instrucciones de vuelo. Y aquí empieza a escribir, lo importante de volar es saber y des en cuenta cómo coloca la palabra caer, ¿no? No la coloca de forma horizontal, sino que la coloca de forma vertical y la forma vertical es como los objetos o las cosas en nuestra física, de nuestra naturaleza caen, ¿no? Todo cae de forma vertical y él lo coloca, mire, caer y lo coloca en mayúsculas. Entonces, todo esto implica una representación del sentido del texto, al igual que el silencio. El silencio puede ser tanto un tema como también un elemento o herramienta para que ustedes lo implementen en sus textos. Listo, chicos. Entonces, muy bien, por la socialización hubieron elementos importantes. Lástima la interferencia que también se desarrolló, pero bien. Entonces, vamos en este momento a tomar nuestro receso. Son las 6:50. Nos vemos a las 7:20. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, profe, gracias.